Me avisas cuando estemos. Listo, perfecto. Buenos días a todos. Ya estamos listos. ¿Estamos? Bueno, ¿estamos? Yo creo que sí. Sí, señor. Sí. Doctora Silvia, adelante, por favor. El escenario es todo tuyo. Muchas gracias, doctor Jorge. Buenos días a todos. Primero, ofrecerles excusas por este leve retraso en la agenda, pero estábamos coordinando temas de plataforma, de manera que, pues, bienvenidos. Buenos días. Para la Universidad Externado de Colombia es un gusto recibirles en estos espacios de debate y discusión académica en que pretendemos abordar temáticas que conforman la columna vertebral de nuestras agendas. Como ha sido tradición en estos últimos años, los departamentos de Derecho Económico y Derecho Minero Energético han venido uniendo esfuerzos para generar espacios académicos que permitan exponer y debatir asuntos relacionados con el sector de los servicios públicos domiciliarios, las de sus actividades complementarias y las asimiladas por expresa declaratoria de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el país. Es por ello que hemos asumido el compromiso de propiciar espacios al alcance de toda la comunidad académica para dar a conocer y proponer ideas que permitan avanzar en una transición energética segura, irreversible y justa de la mano de expertos en la materia. Con este propósito, en la mañana de hoy, quienes nos acompañan podrán escuchar e interactuar con nuestros panelistas en este conversatorio, particularmente en lo que hace a un proyecto de decreto que se encuentra en participación ciudadana y mediante el cual se pretenden adoptar medidas de política pública orientadas a viabilizar las fuentes de gas natural costa afuera y la importación de gas natural. Este proyecto de participación fue puesto a consideración por el Ministerio de Minas y Energía y con él, además, se modificará el capítulo segundo del Decreto Único Reglamentario 1073 de 2015, que se relaciona con el aseguramiento del abastecimiento de gas natural en el país y además toca la regulación pertinente que aparentemente también surtió proceso de participación ciudadana con el proyecto CREG 702 de 2023. Así, es nuestro propósito que los resultados de las discusiones tengan eco en la política nacional, que queremos que se consolide una soberanía energética y la seguridad en el suministro de gas que hoy más que nunca se hace necesaria en el país. Además, esperamos desde la academia, en este loable propósito, que podamos aportar para que se mantenga el equilibrio y el respeto por la institucionalidad. Nótese cómo la UCME emitió en enero de 2024 un documento del Plan de Abastecimiento de Gas Natural en el país que pretende abarcar el periodo 2023-2038, con el propósito de identificar proyectos necesarios para garantizar la seguridad de abastecimiento y la confiabilidad del servicio de gas natural, y en dicho documento planteó 3 escenarios de oferta y demanda que han tenido en cuenta, según la UCME, escenarios del fenómeno del Niño y que, en términos generales, arriba a la conclusión de que no contamos con los recursos para atender la demanda futura. Adicionalmente, se ha puesto sobre la mesa por parte de las autoridades el hecho de que la producción de gas está en declive, lo cual implicaría la necesidad de materializar reservas, reclasificar recursos e importar. Además, se ha puesto sobre la mesa de manera clara que estamos en déficit. Ecopetrol, por su parte, ha anunciado hallazgos de gas natural costa afuera, con la presencia de pozos, con los cuales aumentaría el potencial para abastecer la demanda nacional de gas natural en el largo plazo. Pero no es menos cierto que el tema de la importación de gas como mecanismo de confiabilidad, también sobre la mesa, causa controversia. En ese sentido, hemos propuesto desde ese escenario académico revisar las condiciones reales del mercado, los documentos que soportan las decisiones que ahora se someten a participación ciudadana y, en particular, el documento del Plan de Abastecimiento de Gas Natural. Y estimamos más que prudente señalar desde la academia señales que permitan apostarle a la seguridad jurídica y regulatoria para evitar eventuales situaciones que puedan perjudicar al país por un reabastecimiento costoso, inseguro, poco fiable y poco eficiente. Es por esto que hoy, desde este debate, pretendemos que con los diferentes aportes de los expertos y de nuestras personas asistentes al evento,
podamos participar activamente en la adopción de medidas que garanticen y permitan en el mediano y largo plazo contar con un suministro confiable, disponible y a un precio competitivo. Desde la academia esperamos contribuir a esta búsqueda, contribuir a decisiones técnicas, regulatorias y reglamentarias en el marco de la pretendida reorganización del mercado de gas en Colombia. Así las cosas, señores y señoras, les damos la bienvenida a este conversatorio, en el que contamos con la presencia de importantes académicos y expertos sectoriales. Les presentamos entonces a la doctora Sandra Manrique, al doctor Emer Suárez, al doctor Ángel Castañeda, al doctor Andrés David Ospina y al doctor Juan Felipe Neira, que nos acompañarán en este conversatorio y a los cuales agradecemos su tiempo y su dedicación. Así las cosas, damos inicio a este conversatorio y les damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por esa introducción. Y bueno, todos los compañeros que están hoy como expositores en este conversatorio, muy bienvenidos. Ángel, Sandra, Jorge y Juan Felipe, y a todos los que nos acompañan virtualmente, alrededor de 45 personas que están hoy conectadas. Como mencionaba Silvia, en este espacio queremos compartir algunas reflexiones que hemos hecho de esta propuesta que publicó el Ministerio de Minas y Energía y que está para comentarios hasta ahorita el 1 de junio. Es una propuesta alrededor de el fomento de fuentes costa afuera y la importación de gas natural. Y bueno, pues haciendo honor a la caballerosidad, vamos a darle entonces la palabra a la doctora Sandra para que por favor inicie y nos cuente un poco su opinión sobre lo que ha visto en esta propuesta del Ministerio de Minas y Energía. Buenos días, doctora Sandra. Hola, buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Ok, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Silvia. Muchas gracias al externado. Pues yo les doy mis primeras reflexiones y dejo un poco abierto el debate referente a lo siguiente, y es, pues como todos saben, y sobre todo en este panel y los asistentes, tenemos hoy una crisis, o se avecina una crisis en la, digamos, en la oferta de gas natural doméstico. Y de cara a eso, y no solamente para hablar del gas natural que producimos en Colombia, sino de la importación, yo considero que hay ciertas libertades que concede, y me voy a referir específicamente a la importación, el decreto, que son importantes para el cierre de los proyectos. Es importante salirnos un poco del marco de inflexibilidad de la venta de gas, de cantidades de gas importado. En la estructuración de los proyectos de importación se ha tenido una dificultad siempre, y es que las normas del mercado colombiano respecto a el contrato de suministro, respecto a los mecanismos de comercialización, respecto a los tiempos en los que se debe ofrecer el gas, por ejemplo, a temas tan importantes como el precio, si es fijo, si no es fijo, si es con un índice. Todo eso, yo creo que el decreto, a mi juicio, recoge muy bien las necesidades del proyecto en cuanto a poder tener libertad para poderlo comercializar en Colombia. Y además, creo que es muy importante tener claro que con estos tipos de proyectos y con estos, digamos, mecanismos de libertad que el decreto puede dar, y que creo que está un poco corto en ese tipo de temas, porque a mi juicio debería haber una libertad total para traer el gas importado y comercializarlo en Colombia, está fomentando que estos proyectos puedan llegar a un cierre financiero y por lo tanto a una construcción exitosa. Eso de cara a que hayan agentes importadores, a que Colombia esté inmerso en el mercado internacional, no solamente en periodos transitorios como en el fenómeno del Niño, sino que esto pueda llegar a paliar el tema de no contar con gas doméstico. Claro, yo soy fan total del gas doméstico. Creo que lo que deberíamos tener es gas doméstico, pero dado que tenemos hoy ciertas políticas, sobre todo políticas públicas desde el gobierno en no más exploración, pues sí tenemos que contar con alguna fuente de suministro para el mercado, porque digamos, los usuarios en Colombia no pueden quedarse sin gas natural. Y no puede ser una fuente a través de esquemas como el que tenemos hoy de SPEC, que considero que funcionó muy bien y que ha funcionado, pero tenemos que generar una competencia en ese mercado para poder tener varios proyectos de importación de gas.
ahí lo dejo para todos. Gracias, Sandra. Libertad total en lo que tiene que ver con la importación es uno de los aportes que nos menciona Sandra Manrique. Andrés, David Ospina, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos ¿Qué días, Herbert. ¿Cómo impresión? va todo? Bien, bien. Por favor, compártenos qué impresión te ha dado a ti la lectura de esta propuesta del Ministerio de Minas y Energía. Pues de manera general, Enver, yo creo que va por el buen camino, pero al igual que lo indicó Sandra, yo también soy fan del gas natural pues, que podemos conseguir en nuestro territorio a partir de exploración y producción. Yo creo que este decreto también hay que verlo un poco en el contexto de los últimos acontecimientos. Ustedes saben que hace tan solo unas semanas, un poco menos de una semana, la NH publicó el informe del estado de reservas de hidrocarburos en el país y ese informe deja muchísimas preocupaciones. Sandra avisoraba la posibilidad de que tengamos una crisis y esa crisis está cada vez más a la vuelta de la esquina. Ustedes vieron el informe, pues nosotros ya tenemos un acumulado de pérdidas en reservas probadas de gas natural que se aproxima al 40% en los últimos 8 años. Y en el último año las reservas cayeron de algo más de 2.800 gigapies cúbicos a un poco menos de 2.400 gigapies cúbicos. Eso es una reducción en un solo año del 18%. Nosotros siempre hemos estado acostumbrados a tener reservas por periodos muy cortos de tiempo, por lapsos muy cortos de tiempo, pero también estábamos acostumbrados a que las reservas se mantuvieran prácticamente estables, es decir, a medida que declinaba la producción de algún campo, pues aparecía uno nuevo que entraba a hacer una compensación y de esa manera pues teníamos un poco más de vida en materia de gas y hoy por hoy no la tenemos. En esa medida el decreto, como lo dice Sandra, a quien envió un caluroso saludo, va en el camino correcto, en la medida en que a través de la modificación de una serie de definiciones, de ajustes, en relación con la prioridad del abastecimiento del gas, los mecanismos y procedimientos de comercialización y demás, pues da una vía libre a que se desarrolle ese mercado de importación sin tantas restricciones como las que teníamos hoy en día, pero de todas maneras sigue faltando gas y este decreto en esa medida resulta insuficiente si no se toman medidas que garanticen de manera firme la exploración de nuevos campos en el país y la celebración de contratos de producción a partir de esos contratos exploratorios cuando tengan éxito. Entonces, me deja un sabor agridulce. Pues, por un lado, va en el camino correcto de lo que se requiere en materia de importación, pero de otra parte, pues sigue descuidando algo que se ha venido descuidando durante los últimos 2 años al menos, que es el tema de agregar nuevas reservas probadas a nuestro inventario de reservas de gas natural en el país. Andrés, muchas gracias. Ahí destacamos entonces de tu intervención la necesidad de fortalecer las reglas que se están planteando en este borrador con lo que tiene que ver con las reservas nacionales. Muchas gracias, Andrés, muy amable. Doctor Enver, voy a Silvia. hacer un pequeño, digamos, saltico aquí del protocolo. Yo creo que es importante para quienes nos acompañan que de pronto hagamos una breve reseña de qué es el proyecto que estamos discutiendo y para ese efecto, pues a mí me gustaría de pronto si el doctor Ángel nos apoya un poquito con esa pequeña introducción, porque los aportes son muy valiosos, pero pues tal vez le podemos dar un pequeño como background a las personas para que nos entiendan un poco esas importantes opiniones a que obedecen. Entonces, si te parece, nos robamos 5 minuticos, le damos la palabra al doctor Ángel para que nos cuente un poquito esa reseña general del proyecto que nos convocó en esta mañana. Claro que sí. Adelante, doctor Ángel. Ángel, creo que tienes el micrófono apagado. Silvia, creo que hay personas que no tienen habilitado el micrófono. Creo que Juan Felipe y Ángel están en esa situación. Si gustan, mientras se le activa el micrófono al doctor Ángel, muy en línea con lo que menciona Silvia, el doctor Ángel nos había ya propuesto un orden de los temas que me voy a permitir enunciar para que cuando ya él se conecte podamos abordarlos con él directamente.
Y en esa tabla, digamos, de contenido de los temas, está un punto muy importante sobre la abogacía de la competencia. Doctor Ángel, exacto. La abogacía de la competencia, también lo que tiene que ver con la definición de las cantidades importadas disponibles para la venta, ahí como lo estaba proyectando el doctor Ángel. También nos mencionó un aspecto muy importante que vemos en este borrador, es unos cambios en la definición del productor de gas natural. Acá nos jala una definición que tenemos nosotros desde el 2011, que es la de agente importador. También algo muy importante que el doctor Ángel tabuló e identificó es lo que tiene que ver con el respaldo físico y la referencia a recursos Si quieres, Enver, yo lo contingentes. cojo. Por favor, adelante. Qué pena con ustedes, pero no me activaban el micrófono. Yo creo que era problema de plataforma. Digamos, para que todo el mundo entienda y podamos balancear, digamos, de qué estamos hablando. Esta es una modificación al decreto único reglamentario del sector de minas y energía, que es el decreto 1073 de 2015, donde se compiló la normativa completa del sector. Y estos son cambios específicos al capítulo de gas natural que establece ese decreto. Como bien lo decía Enver, hay varios conceptos y yo lo que me permití hacer acá para organizar es ir mirando lo que se va cambiando. Aquí advierto, y era lo que estaba diciendo, que esto no me puede contar como tiempo de debate, sino simplemente que estoy contando lo que hay acá. Aquí se complementan las actividades del productor de gas natural, es decir, el productor de gas natural se le agrega esto que está en rojo, y es básicamente que pueden ser agentes exportadores, agentes importadores, y que adicionalmente pueden ser propietarios de la infraestructura de regasificación. Otro tema interesante es que se modifica el concepto de respaldo físico y se modifica en dos sentidos que es importante. Uno, que ya no se necesita tener las reservas declaradas, sino que se acude a un concepto que se llama recursos contingentes. Este concepto de recursos contingentes, si ustedes lo recuerdan, fue lo que utilizó el director de la ANH para determinar que había posibilidades de recuperar las reservas en ese sentido. Sin embargo, no se ha definido exactamente qué es un recurso contingente y ojalá Juan Felipe y Sandra nos puedan ayudar un poco a discernir este tema. Hay un tema en lo que se considera respaldo físico. Ustedes recuerdan que había una obligación que se dio a partir de la crisis que se presentó en el año 2009 en el sector, donde se obliga a las partes a tener respaldo físico. Y aquí es súper importante porque se dice que hay respaldo físico, no cuando yo tenga las reservas, sino cuando tenga acceso a las interconexiones internacionales, en el caso de gas natural puro, como por ejemplo el de Venezuela, o cuando tenga capacidad de regasificación y almacenamiento. Es decir, no se requiere la molécula, y esto me parece que es un cambio absolutamente trascendental en este punto. Se excluye el gas importado fundamentalmente de las reglas asociadas al mercado de gas, lo que significa que el gas importado puede básicamente vender cuando así lo disponga, no tiene que someterse a los procesos de la resolución 186 de 2020. Hay una provisión curiosísima que es la destinación de los excedentes de gas natural importado, donde el decreto le dice estos excedentes se tienen que ir para el sector residencial y pequeños comerciales. Este es un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención, porque no es claro qué diablos es un excedente en ese punto. Hay una modificación a el artículo de declaración de cantidades importadas, y en ese sentido la modificación lo que busca es cambiar la regla que venía del 2100, creo que un poco ajustándose a esas libertades que hay, y
con un tema que es interesante, y es que los comercializadores van a tener que hacer una declaración, digamos, en el horizonte de tiempo, pero de carácter semanal, lo cual también da una idea de los cambios de lo que quiere el decreto. Digamos, infortunadamente, la memoria justificativa del decreto no es lo suficientemente explícita para entender por qué se meten esos cambios, pero uno puede más o menos adivinar por qué se meten ese tipo de temas. Aquí, como lo decía Sandra, se libera al gas también de los procesos de la 186, en el sentido de que pueden casi que hacer cualquier cosa, menos, y esto es muy importante, tienen que ajustarse a las naturalezas jurídicas de los contratos y a los criterios definidos por la ley para eventos eximentes y fuerza mayor. Y el último criterio, que me parece a mí el más grave para los usuarios en este caso, es que el decreto dice que se tiene que incluir dentro del plan de abastecimiento las obras requeridas para la conexión. Y este concepto, como está manejado acá, implicaría básicamente que todos los ductos, desde el offshore, por ejemplo, hasta la tierra, todo el gasoducto subterráneo que eventualmente se haga, podría tener que ser pagado por todos los usuarios vía tarifa, lo cual es un tema un poco extraño frente a lo que veníamos aplicando acá en ese sentido. Ese es el contenido resumido. Discúlpenme si me tomé más tiempo del debido, pero digamos, ese es el contenido resumido. Muchas gracias, doctor Ángel. Continuemos entonces con Juan Felipe y un poco la percepción que él ha tenido de la lectura de este documento, ya también a partir de lo que nos menciona Ángel sobre los principales puntos que él ha observado en este documento. Bueno, muchas gracias al Departamento de Derecho Económico y al Departamento de Derecho Minero por el espacio, y pues un gusto estar con esta planilla de panelistas. Yo, digamos, creo que nos vamos a referir al decreto de aquí en adelante, pero a mí me gustaría dar un pasito para atrás, porque me parece muy importante pintar un poco el contexto de este decreto y del momento que estamos viviendo desde el punto de vista de la producción, bueno, de la exploración y producción de hidrocarburos. Y es que hay varios conceptos que yo creo que tienen que tenerse en cuenta para poder entender el impacto real y a largo plazo que puede tener el decreto. Primero, pues ya lo mencionaba Andrés en su intervención, la ANH lleva emitiendo sus informes de recursos y reservas ya muchos años, desde la emisión del Acuerdo 8, y eso le sirve al país, sobre todo al Ministerio de Minas y Energía, para entender qué puede poner en sus balances, y le sirve al mercado para entender un poco cómo está el contexto de lo que está pasando, y nos sirve a los usuarios, a quienes estamos en este sector, para saber cómo vamos. Andrés mencionaba el tema de la reposición de reservas. Eso es una cosa que pues estoy seguro que estoy con una cantidad de expertos en esta conversación, pero una de las críticas que oye uno tradicionalmente es que todos los años nos dicen que tenemos 7 años de reservas, y eso es malo, y por el contrario, eso es bueno. Hay una constante reposición de reservas, y el Estado ha sido muy juicioso en trabajar y mantener un poco esa línea de vida de la seguridad energética del país. Entonces, ese es un factor muy importante. Ahora, ¿qué ocurrió el año pasado? El año pasado, yo no sé si ustedes recuerdan, y les recomiendo un podcast con el doctor Ángel, que grabamos hace ya un tiempito, sobre los informes que emitía el ministerio, aparte del informe de recursos y reservas, donde mezclaba un poco esto de los recursos contingentes y las reservas, y entonces ahí empezamos a ver señales de alerta desde hace un buen tiempo. Se emitió el informe de recursos y reservas del año pasado, que en realidad reflejaba lo que venía del año anterior.
Y este que nos acaban de presentar hace algunas semanas refleja lo que ocurrió en el año 2023. Entonces, lo que estamos viendo es un poco lo que trae la inercia del mercado y de las actividades de las operadoras y de las distintas compañías, y que nos está poniendo un poco en el contexto de lo que está empezando a ocurrir. Y es que hay un descenso importante en las reservas a mediano plazo. Entonces, esto se da también en un contexto de una política o una decisión de gobierno, diría yo, más que una política pública, de no continuar suscribiendo contratos de exploración y producción. Al momento de la publicación de ese informe, se mencionaron una serie de medidas para poder tratar de levantar esta situación y volver a reservas un poco más altas. Y pues tristemente las medidas, cuando uno las analiza con un poquito de lógica económica, no parece que vayan a tener un efecto en el corto y mediano plazo. Entonces, ante esa situación, creo que este decreto entra a traer una cantidad de elementos a la conversación que son importantes. Hay otro elemento, unos dirán de negocios, otros dirán político y otros dirán geopolítico, que hay que tener en cuenta, y es la posibilidad de que Ecopetrol pueda importar gas desde Venezuela. Entonces, en ese marco creo que estamos hablando de este decreto que nos abre unas posibilidades muy importantes para aumentar el suministro, pero después de la exposición del doctor Ángel, ve uno una flexibilización de conceptos que generan también un poco de, por lo menos, prevención frente a lo que debería ser la piedra angular de la política energética en el país, que es la seguridad energética. Entonces, creo yo que, pues, paro ahí para que podamos continuar la conversación, pero me parece importante dar ese contexto. Gracias, Juan Felipe. Fíjese que, Ángel, ya te doy la palabra, permíteme, y refuerzo entonces lo mencionado por Juan Felipe y destaco la parte de que se desprenden varios elementos de esta propuesta, con lo cual coincido. Creo que las intervenciones que hasta el momento hemos hecho nos muestran, nos inclinan a afirmar la necesidad de importación, sobre todo por el escenario actual. Principales productores que han presentado situaciones de fuerza mayor, que han empezado también a declarar o anunciar declinación en lo que tiene que ver con sus reservas y su producción, junto con la escena también internacional, suman para abrir otros elementos a partir de este decreto. Y fíjense que uno de los títulos que también quisimos, con el cual quisimos convocar este conversatorio es suficiente y necesario. Si era suficiente la propuesta y si era necesaria. Creo que en la parte de suficiente, para abrir de nuevo la discusión y muy alineado a lo que menciona Juan Felipe, se desprenden elementos como por ejemplo la propiedad de infraestructura de regasificación por parte de productores comercializadores. Fíjense que nosotros en gas tenemos reglas de integración vertical desde 1996, por allá la CREG expidió la 57 en 1996, cuando desde luego no teníamos en nuestro ordenamiento regulatorio la figura del comercializador de gas natural importado. Y quizás es uno de los puntos que se desprende y que debería también empezar a trabajar el regulador. Y les pregunto qué opinan de la actualización en lo que tiene que ver con las reglas de integración, sobre todo porque si el decreto propone que empresas productoras comercializadoras sean propietarias de infraestructura de regasificación, por allá recordaremos que la superintendencia en diciembre del 2020 asimiló la actividad de regasificación a la actividad de transporte, con lo cual también devolviéndonos las reglas de integración, siempre ha habido una restricción en lo que tiene que ver con que el productor sea propietario de infraestructura de transporte o tenga participación. Entonces, abriendo la discusión sobre la parte, uno de tantos elementos, reglas de integración vertical, ¿consideran ustedes que a partir de este decreto también deberían actualizarse esas reglas? Si quiere, doctor Ángel. Enver, fíjate algo que me parece muy interesante de lo que tú acabas de mencionar.
las reglas venían funcionando desde 1996 y se justificaban, y esto es muy importante tenerlo claro desde el punto de vista de la teoría de la regulación, se justificaban por el hecho de que el transportador es un monopolio natural, es decir, reúne las condiciones de monopolio natural y en ese sentido el regulador, a partir del transportador, es el que determina cuáles son las reglas precisamente para promover la competencia, que es su razón de ser en ese sentido. ¿Cuándo se empieza, y perdón la palabra, a despiporrar el tema? Cuando la ley 1955 le da la facultad a la Superintendencia de Servicios Públicos de asimilar una actividad a alguna que esté dentro de la cadena. ¿Por qué fue un error hacer eso? Por dos razones. La primera, porque esa función ya estaba asignada a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, quien con todos los criterios podría decir, vea, yo voy a someterlo a usted a regulación y lo puedo meter aquí y le puedo definir las reglas. Cuando se lo da también a la Superintendencia de Servicios Públicos, la Superintendencia lo ejerció sin ninguna claridad. ¿Y qué pasó? Cuando igualó la regasificación a la actividad de transporte, inmediatamente importó las restricciones que habían para el transportador. Y eso metió a Ecopetrol, como ustedes lo ven en la memoria justificativa, está súper clara la posición de Ecopetrol. Eso implicó que Ecopetrol, por ejemplo, no pudiera ser regasificador, porque al no poder ser transportador y al ser la regasificación asimilada a transporte, pues no podía ser regasificación. Eso es una verdadera tontería, porque si yo voy a importar gas, una de las posibilidades, o ni siquiera, una de las posibilidades que tenemos en el offshore, dado el tamaño de esos campos y dado lo que llaman los técnicos el lifting cost, el costo de llevar el gas a la superficie, es muy posible que lo que tengamos que hacer es una licuefacción en plataforma. Y en ese sentido, ese productor va a necesitar poder tener infraestructura de todo tipo en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que lo único, no se necesita modificar para contestarte la pregunta, Enver, no se necesita modificar las reglas en ese punto. Lo único que se necesita es decir que la regasificación no estará sometida a las reglas de integración vertical, meter esa excepción vía política pública, que yo creo que es clarísimo un instrumento de política pública, y se resolvería el tema viabilizándolo no solamente para el productor, sino para cualquier agente que así lo determine. Nótese que la regasificación no tiene la condición de ser un monopolio natural. Es decir, la regasificación no tiene tantas barreras de entrada como sí lo tiene el transporte o como lo podría tener el transporte, y en ese sentido es una infraestructura que se puede desarrollar rápidamente. SPEC se construyó en 3 años, un poco para que lo tengamos en la cabeza, y es una infraestructura abierta que está lista para entrar la molécula cuando sea. Finalmente, yo diría, esto tiene que pasar por la Superintendencia de Industria y Comercio, porque claramente tiene una afectación en el mercado. Y lo que está diciendo y considerando es equivocado. Esto tiene que ir allá, porque si no, van a viciar claramente el decreto de nulidad en ese punto. Gracias, Ángel. Entonces, tu conclusión es, no se necesitaría cambiar las reglas que tenemos de 1996. Muchas gracias, Ángel. Sandra. Mira, yo creo que hay que hacer una distinción para que pues en dos cosas. Uno es la propiedad de la infraestructura. Yo estoy de acuerdo con Ángel, me parece una bobada que, a ver, una cosa es ser propietario de infraestructura y otra cosa es prestar el servicio de regasificación. El tema de la asimilación, que también concuerdo que no está bien estructurado a mi juicio, porque yo voy un poquito más allá, yo creo que lo que hace parte de la cadena del servicio público está definido en la ley. Y aquí se nos está volviendo un tema reiterado. El tema de que como no soy capaz de cambiar una ley, entonces saco una norma por decreto, entonces voy a una circular. Y yo creo que ese es un tema que a nosotros nos afecta. De hecho, hay un borrador que dice que la asimilación no va a implicar que los regasificadores presten un servicio público, cosa con la que estoy de acuerdo.
es que la regasificación puede ser no tiene que ser una actividad de servicio público. Lo que pasa es que así dijo un día la superintendencia que iba a ser asimilada a transporte, y con lo que generó fue un desorden jurídico tremendo, porque, por ejemplo, el transporte se ofrece cada 3 meses. Quien dice que es y que arrastre la regulación, entonces eso implicará que los regasificadores están en ese proceso, en ese mecanismo. Yo creería que eso para meterse en un mercado internacional es imposible. Es decir, yo no puedo tener un gas que viene del mercado internacional a un proyecto que hay que financiar, que hay que, digamos, que tener compromisos de largo plazo, y entonces venir a meterle reglas de un transporte nacional que además está sobreregulado a mi juicio. Pero lo que quería decirte es que lo dejen ser propietario no de la instalación. Es como si a mí es como ser propietario del tubo y no ser transportador. Eso a mí no me genera ningún problema, pero me parece que es innecesario que les diga a cualquier agente que no puede hacer regasificación. Por ejemplo, a un usuario no regulado, porque un usuario no regulado no puede traer su gas importado, los térmicos no pueden traer su gas importado, regasificarlo ellos o a través de terceros. Bueno, ninguno en Colombia, y seamos sinceros, ninguno en Colombia va a poner un barco, va a tener un barco disponible para eso. Ese mercado requiere que acá le digan, oiga, si usted necesita, si usted es capaz de tener un puerto, por ejemplo, hablando del caso de SPEC, de tener un puerto, de tener una concesión portuaria, de tener una licencia ambiental, de tener un contrato con un barco, que además son contratos de otro mercado, de otro mundo, de gente que no está esperando pues para entrar al mercado colombiano, porque el mercado colombiano no le hace la diferencia a nadie realmente en importación de gas. Deje que cualquiera que pueda haga su regasificación o la contrate, pero no meta eso en un servicio público amarradito y que después nosotros no seamos capaces de traer ese gas. Yo creo que ahí tenemos un tema a discutir. Creo que ahí, lo que decía al principio, creo que nos falta todavía mayor flexibilización. Creo que ese tema, por ejemplo, que leyó Ángel de los excedentes, yo no sé si yo traigo gas para mi industria y la importo, como se ha importado, por ejemplo, GLP para la industria. Yo no sé si yo tengo un excedente para el mercado regulado y entonces además tengo que vendérselo a alguien, traer un comercializador de gas importado. Yo creo que ahí nos falta como un poquito más de visión en el decreto de qué es lo que va a pasar al final. De hecho, a mi juicio, ese montón de restricciones es lo que han impedido que, por ejemplo, cualquiera se pueda arrimar a SPEC y decirle, oye, puedes traer también gas para mí sin que tengamos que pasar por un procedimiento de venta en un mecanismo y toda esa historia, que me parece que es innecesario. Entonces, yo sí creo que esa asimilación nos ha traído más ruido y más incertidumbre jurídica de la que necesitábamos, pero en este momento sí necesitamos que los proyectos nuevos, que la importación, que la ampliación de SPEC, que lo que sea, se viabilice. Gracias, Sandra. Bueno, a todos los que nos acompañan, que en este momento tenemos 62 participantes conectados, muchas gracias. Andrés, ¿tú qué opinas sobre esto que estábamos conversando puntualmente, lo que menciona Sandra y Ángel? Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con ellos y sobre todo con lo que ha hecho Sandra. Yo creo que ese exceso de formalismo, de reglas, de pretender asimilar actividades unas con otras, lo que hace es evitar que las transacciones se desarrollen, que el mercado fluya, que las actividades se proyecten hacia su crecimiento dentro del país. En esa medida, yo estoy muy de acuerdo en que esa asimilación que en su momento hizo la Superintendencia de la Actividad de Transporte con la actividad de regasificación no solamente es absurda, sino que adicionalmente pone unas trabas al desarrollo de la actividad de regasificación. Y en lo que tiene que ver con el decreto, pues no hay ningún problema en el tema de integración. O sea, realmente, pues hoy por hoy existen muchos mecanismos que pueden impedir que una integración se use de manera inadecuada. Pero lo que yo sí creo es que si se va a permitir la integración del productor con regasificación, entonces también deberían permitirse otras integraciones verticales, como por ejemplo la regasificación o comercialización de gas importado, de tal manera que haya competencia y que los productores no se queden con todo el negocio. Es decir, debe haber suficiente libertad tanto para que las actividades se desarrollen de manera integrada como para que cualquiera que quiera desarrollar la actividad lo pueda hacer. Y yo creo que en eso le falta algo al decreto. Y en cuanto a las empresas que son integradas, el año pasado la CREP publicó un proyecto para comentarios que tiene que ver con separación funcional y separación administrativa de empresas integradas, y yo creo que hay que insistir en eso, también en reglas de acceso más claras y en reglas tarifarias mucho más claras. Yo creo que también hay que mirar un poco
lo que dice la OCDE en temas de integración, que yo creo que eso no hay que tenerle miedo, pero hay que hacerlo de la manera correcta. Ángel, gracias Andrés. Tiene la mano Sí, levantada, Ángel. yo simplemente iba a decir lo siguiente, yo creo que Andrés trae un punto que me parece súper crítico y es que dado que la regasificación no tiene las condiciones de monopolio natural, no tiene las características de monopolio natural, esto debería poder ser desarrollado por cualquiera que así lo determine, sea productor, sea comercializador, etc. Y retomo un poco lo que señala Sandra, que me parece súper importante. Si nosotros tenemos yo sí, les quisiera mostrar esto para introducirla, para poner de presente el tema que les muestro, que es una grafiquita que mostró el presidente de Ecopetrol en Naturgas, que me parece que fue de las presentaciones que fueron muy directas y muy claras y mostraron claramente el problema, y es esto, fíjense. Lo que está mostrando esta gráfica, como ustedes pueden ver, es que va a haber faltantes de gas desde ya, y esto ya se está viendo. Y este tema se va agravando y solamente entra cuando entren los descubrimientos offshore, que todavía en este momento no sabemos si van a entrar, no porque no exista el gas, ojo, no porque no exista el gas, sino porque vamos a tener unos desarrollos de licenciamiento ambiental y de comunidades que, en mi opinión, van a ser tremendamente complejos y que van a retrasar la entrada de esto. Entonces, si esto no entra, vamos a tener un problema de suministro de gas. Yo lo que creo es que aquí cualquier persona, un industrial no regulado, cualquier persona podría levantar la mano y debería estar en capacidad de participar en un proceso de compra de GNL en el mercado internacional y adjudicárselo a su propia demanda, porque es un mecanismo de cubrimiento. Y eso permitiría que pudiéramos cubrir estos faltantes de gas precisamente con esos niveles de importación. Voy a salirme un poquitico de este tema para que ustedes vean lo que está pretendiendo el decreto frente a los recursos contingentes que llama. Esto es lo que yo supongo, porque esto no es explícito en el decreto y me parece que debería ser explícito porque es una discusión abierta. Fíjense que lo que está diciendo el decreto es que, por ejemplo, un agente offshore que todavía no tenga reservas, ¿sí?, que tenga recursos contingentes, puede vender en firme, ojo, puede vender en firme su gas sin tener la molécula todavía. Es decir, lo que está pretendiendo esto es lo que dice: descubrimientos materiales offshore puedan ser tenidos en cuenta para vender desde ya el tema. Y eso puede generar un impacto en el mercado que, en mi opinión, es negativo. ¿Por qué? Porque si la demanda ya se compromete asumiendo eso, no va a tener espacio para poder entrar otro tipo de gas. Es como una operación de acaparamiento que de alguna manera está siendo validada por el decreto, lo cual me parece absolutamente inconveniente. Yo creo que tenemos que afinar esa señal en ese sentido. Perdón, me pasé. Gracias, Ángel. Sandra, adelante, por favor. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, a mí me preocupa mucho. Nosotros venimos de un esquema de producción y de comercialización de gas, de reservas 1P y 2P. Y así y todo, cuando se firman contratos en firme, los campos pueden estar sometidos a fuerzas mayores o simplemente a eventos operativos que hacen que perdamos el gas. Pero ese gas en ese momento no lo tenemos. Tendremos compensaciones económicas, tenemos litigios y todo lo que tú quieras, pero no lo tenemos. Pero es que irse a vender recursos contingentes, a mi juicio, es otra historia. Estamos en el paso más atrás. Ni siquiera estamos hablando de que tengamos facilidades de producción y campos que todavía no tenemos ni siquiera desarrollo para el tema. O sea, a mí sí me parece que estamos, o sea, eso es como el tema de las normas. Como no podemos modificar una ley, entonces sacamos un decreto, una resolución. Como no conseguimos reservas, entonces nos vamos más atrás. Pues en este momento, realmente, a mí me parece que quitarle la certeza
siquiera el respaldo físico que nosotros tenemos para los contratos en firme, me parece que no es la solución, porque entonces es decir, yo sé que el campo no está desarrollado, no sé si el desarrollo va a ser viable. Hay una grafiquita que traen los modelos de exploración de campos, ponen las reservas, los recursos contingentes y otros recursos, mejor dicho, si hay algo allá no sabemos qué es. Pero yo digo, irnos hasta el recurso contingente es irnos más atrás, y entonces la pregunta es, tomamos decisiones de firmeza, por ejemplo, los distribuidores toman decisiones de comprar contratos de gas firmes de un recurso contingente, ¿y qué pasa el día que no lo tengan? Sí, claro, seguramente van a recibir una indemnización, seguramente hay unas compensaciones, pero como dice Ángel, desplazaron la atención a un recurso con un contrato, se comprometieron con un contrato que de pronto no está. Entonces, a ver, si no vamos a explorar más por gas, que yo creo que eso es una pelea, como dije ayer en otro foro, hay que seguir luchando porque no perdamos esa oportunidad de seguir explorando por más gas natural. Pero el día que no tengamos más gas natural, pues tenemos que estar inmersos en el mercado internacional, pero no haciendo viables campos. Y yo entiendo que si yo fuera productor offshore, yo necesito contratos, pero no podemos tener contratos firmes desde recursos contingentes. La verdad, no creo que eso sea la solución al tema. Gracias, Sandra. Juan Felipe, y ya te doy la palabra, Andrés. Juan Felipe, adelante, por favor. Gracias, Enver. Yo creo que, pues, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes y con lo que han mencionado. Digamos, el elemento es que, pues, parte de la interpretación de nuestra regulación, tristemente, se hace desde la visión colombiana y no hemos logrado entender que esto es una industria global. ¿Sí? Digamos, muchas veces esa interpretación desde la administración no existe. Entonces, eso que ustedes mencionan y la posibilidad de que haya una regasificación para importación de usuarios dedicados, pues pasa a ser un elemento de competitividad del país que es central, que hay que tenerlo muy en cuenta y por lo tanto asimilar regasificación a transporte en el corto plazo tenía unos efectos que de pronto no eran tan graves, pero en el mediano y largo plazo van a volverse muy graves. Entonces, Totalmente. totalmente de acuerdo con lo que ustedes han mencionado. Pero yo quisiera ahondar en un tema que mencionaba Sandra y que tiene toda la razón. Y de nuevo vuelvo al contexto. Esa presentación que nos mostraba Ángel hace un minuto es el resultado de probablemente el primero o segundo contrato firmado por la NH al momento de su creación, ¿sí? En el año 2003. Entonces, pues eso nos da un poco la dimensión de las decisiones que se están tomando hoy en día y de los impactos que hay hoy en día. En Colombia, tristemente, no tenemos la información hoy de cuánto se demora el tiempo entre la firma del contrato y la producción del primer barril o equivalentes. ¿Sí? Pero en Estados Unidos se habla de 7 años. Entonces, hoy estamos pagando las consecuencias de la falta de suscripción de contratos del segundo periodo del presidente Santos. ¿Sí? Entonces, pues esa pelea de la exploración, y yo sí creo que la exploración es por gas y petróleo, porque pues puede haber cuencas con potencial, pero hay que hacer ambas, se vuelve fundamental. Y ahí el tema de pensar, es que eso es como inspirado en la casa en el aire, digamos, esa idea de vender recursos contingentes pues es muy riesgosa por distintos motivos. Primero, a mí me parece uno de los más graves como ciudadano colombiano es el riesgo financiero y el riesgo jurídico que podría tener Ecopetrol en caso de no poder cumplir. ¿Sí? Ese me parece asustador para Colombia. Segundo, Ángel lo mencionaba ahorita y Sandra también, se da una señal de mercado falsa, ¿sí? Y salir a cubrir eso al momento de la urgencia, primero es técnicamente muy difícil y seguramente nos va a costar muchísimo más. Es decir, el usuario final va a verse afectado sin la más mínima duda. Entonces, pues eso es y es el primer paso
para que los informes de recursos y reservas cambien su naturaleza. Y entonces ya no estemos pensando en P1 y P2, sino que ahora vamos a empezar a contar lo que potencialmente podría existir. Y vuelvo a una frase que todavía me acuerdo de lo que grabamos con Ángel, y es: uno termina comprándose el carro que quiere, no con el salario, sino con la lotería que cree que se va a ganar. ¿Sí? Entonces, la señal de política pública a mí me genera susto. Yo lo dejo ahí. Gracias, Juan Felipe. Andrés. Bueno, no, muy en línea. Yo creo que es difícil estar en desacuerdo. Esa señal de contratar en firme con gas que ni siquiera se sabe si se va a poder recuperar o no recuperar es supremamente peligroso desde lo jurídico y también desde la señal económica de abastecimiento que se da. Adicionalmente, creo que a veces nosotros tenemos los espejos tan cerca que no los vemos que pues parece increíble que uno camine y no vea su propio reflejo. Estamos en un sector que es hermano del sector eléctrico y nosotros acabamos de pasar o estamos viviendo todavía la crisis relacionada con las subastas de contratación de largo plazo. Ustedes saben lo que ocurrió con las subastas. En las subastas se ofreció como firme una cantidad de energía que se esperara entrar y no ha podido entrar. Y hoy por hoy muchas empresas están en litigios relacionados con el cumplimiento de los contratos o con la imposibilidad de cumplirlos. Y teniendo el espejo tan cerca, pues sí resulta sorprendente que no lo veamos. En el tema de las clasificaciones de reservas y recursos, nosotros siempre nos hemos movido con el P1 y el P2, con las reservas probadas, las reservas probables, incluso con el horizonte de las reservas posibles, pero incluir los recursos contingentes como recursos firmes comporta unos riesgos para el país, para el mercado, que nosotros no deberíamos tener sin perjuicio de que la medida pues entiende loable en el sentido de que lo que quiere es incentivar el desarrollo de estos campos offshore, pero la manera en que se está haciendo y las señales que se están dando son absolutamente negativas. Gracias, Ángel. Ya tuve la palabra solamente para sintetizar un poco hasta este momento algún par de conclusiones. 4 conclusiones. 1, vemos la necesidad por la situación que actualmente enfrenta el país de fomentar estas políticas de importación. 2, vemos también la conveniencia de que se revise esa decisión que adoptó la superintendencia de asimilar la actividad de regasificación a la actividad de transporte. 3, el riesgo que se desprende de asociar contratos de suministro en firme a recursos contingentes. Y 4, la necesidad también de que este decreto surta el procedimiento de la abogacía de la competencia. 4 puntos que hasta este momento hemos concluido en la conversación. Y bueno, Ángel, tiene la mano levantada. Adelante. Sí, Enver, gracias. Yo quería saber un poco y exponerles lo que yo creo respecto de la modificación, 2 modificaciones interesantes para hablar de la parte positiva del decreto. 2 modificaciones interesantísimas que se hacen en el decreto. Una, la declaración por semanas del gas natural importado. Esto me parece que es crítico y ya les voy a decir qué creo que quiere el gobierno nacional con esto, que debería ser, insisto, explícito y debería estar en la memoria justificativa como un cambio de señal. Y el segundo, que me parece interesante, es que el concepto de capacidad en firme, de respaldo físico, se entiende cuando yo tengo los derechos sobre la regasificación y el almacenamiento de gas natural visto desde la perspectiva de la demanda. Fíjense ustedes cómo es de interesante el tema. Lo que yo creo que está pasando aquí es que el gobierno nacional quiere viabilizar que, por ejemplo, la infraestructura de SPEC que se utiliza de manera intensiva en periodos de hidrología crítica, como lo demostró en el último Niño, que si no es por SPEC, nos lleva al diablo con un racionamiento eléctrico. Y obviamente que los generadores estaban listos para generar y utilizar el gas que se importó. Pero durante los periodos de no hidrología, ahí queda una infraestructura que no se utiliza en su gran parte.
Lo que yo creo que el gobierno nacional quiere hacer con estas declaraciones semanales es permitir que eventualmente esa infraestructura se pueda utilizar en ese sentido, viabilizando el mercado asociado a esta. Esto tiene un problemita porque, digamos, el dueño de la regasificación no es el agente importador, ¿no? Y esto tenemos que cuadrar ese círculo para ver cómo se enmarca dentro de la estructura que está prevista en el marco regulatorio, y yo creo que ahí la CREC tiene que ponerse las pilas para viabilizar ese tipo de negocio. Y en el segundo tema, desde el punto de vista de la demanda, es muy interesante porque de alguna manera está abriendo un concepto que es el componente R dentro de la fórmula tarifaria al usuario final. Es decir, el distribuidor comercializador puede tener derechos de regasificación sin necesariamente tener la molécula. Y esto me parece que es una herramienta muy positiva porque él va a poder cubrir ciertos momentos específicos con importación y los otros con producción local. Esto me parece que es muy interesante porque sí creo que es una medida positiva que nos permite entrar en el mundo del GNL si tenemos la infraestructura de regasificación. Y aquí, como lo decía Emma, en este caso, tenemos que fomentar la infraestructura de regasificación. Todos los puertos que se puedan hacer deberíamos tratar de fomentarlos para que se desarrollen en el menor tiempo posible, y estos instrumentos de política pública deberían dinamizarse, por ejemplo, con un fast track en materia de licenciamiento ambiental o una excepción de tramitar licencia ambiental como se hizo para el Regiotram, que me pareció una medida absolutamente necesaria, que permitiría que esto se desarrollara en los menores tiempos posibles. Yo no sé ustedes qué piensan de eso, o si Ángel, estoy buen loco. punto, y ahí activas algo que se sale un poco de la escena regulatoria del Ministerio y de la CREC, pero que es sumamente necesario para lo que mencionaba también Sandra al inicio, y es libertad total, para que también entren agentes privados a desarrollar la importación en Colombia, y es el tema de de las licencias y de las concesiones. Digamos, ubicar en la costa una FSRU, una unidad de almacenamiento, pues tiene unas exigencias en lo que tiene que ver, y nos salimos del mundo de la CREC y del ministerio, y tienen unas exigencias ante la Agencia Nacional de Infraestructura y en el tema de licenciamiento ambiental, lo que involucra la construcción, por ejemplo, de gasoductos de conexión, que es necesario para, digamos, complementar la importación, no solamente la unidad flotante, sino también la infraestructura en tierra. Entonces, ahí, y muy en línea con lo que Ángel mencionaba, les pregunto, y me gustaría comenzar por Andrés. Andrés, ¿cómo estás viendo la necesidad también de complementar un fast track en lo que tiene que ver con licencias y concesiones? Pues bueno, yo creo que eso es necesario. Ahora, lo que pasa es que estamos entrando en un terreno que de alguna manera es desconocido, ¿no? Yo creo que hay unos retos que tienen tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para lograr el desarrollo de estos campos offshore y lograr aumentar las reservas que tenemos de gas y de crudo incluso en el país. No obstante, pues eso implica una serie de desafíos inmensos que no sé si estamos en este momento listos para abordar. Ustedes saben, pues, todos los problemas que hemos tenido en el licenciamiento ambiental en proyectos energéticos, pero cuando ya estamos entrando en un terreno que de alguna manera es desconocido, como es el licenciamiento costa afuera, pues vamos a tener que enfrentar unos nuevos relacionados con, por ejemplo, cómo se mueven los peces y cómo se puede afectar o no actividades de pesca, cómo vamos a abordar los problemas de licenciamiento asociados a la instalación de plataformas, cómo vamos a agotar los procedimientos de consulta previa, porque ustedes saben que estamos hablando de licenciamiento social como un todo, no solamente es el tema ambiental con las autoridades nacionales y locales, sino también el tema de comunidades que pues, no residen en el mar, pero sí derivan su sustento en muchas ocasiones de él. Entonces, yo creo que
pues, implementar mecanismos fast track o hacer licenciamientos segmentados puede ser una buena alternativa, pero tenemos que avanzar mucho más rápido en el análisis de esos retos ambientales que implican este tipo de proyectos. Y yo no sé si la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que sería la competente en un caso de estos, está trabajando en ello. Yo la verdad no lo veo. Pero bueno, habrá que ver y un mecanismo hábil para lograr que este mercado se desarrolle es el que tú pones sobre la mesa, es el mecanismo de fast track, es usar un proceso de licenciamiento abreviado, es lograr que haya unas priorizaciones en el análisis de temas ambientales relacionados con este tipo de proyectos, no archivar de manera inmediata las solicitudes cuando pase algo, sino más bien implementar procedimientos que permitan dar explicaciones dentro del marco del proceso. Y yo creo que todo eso puede llevar a desarrollar no solamente esta industria en lo que tiene que ver con los hidrocarburos y específicamente con el gas, sino incluso con los proyectos offshore que quiere desarrollar el Ministerio de Minas y Energía a nivel eólico, por ejemplo. Gracias, Andrés. Para los que se nos están conectando, voy a hacer un recuento de las principales conclusiones que hasta este momento hemos tenido. Uno, alinearnos en la necesidad de importación, sobre todo por las situaciones que actualmente está enfrentando el país. Dos, en lo que tiene que ver con competencia, no vemos la necesidad de actualizar las reglas de 1996, pero sí que se revise lo concerniente a la asimilación de regasificación a la actividad de transporte. Tres, el riesgo de nuevo de asociar contratos de suministro en firme a recursos contingentes, principalmente por la exposición a riesgo que puede llegar a tener, por ejemplo, los distribuidores que atienden demanda esencial. También lo que tiene que ver con el tránsito necesario que debe hacer este decreto por la Abogacía de la Competencia. Ángel destacaba como positivo lo concerniente a la obligación que se está planteando de una declaración semanal por parte de los agentes que vayan a hacer la importación. Y ahorita Andrés entonces también complementa como aspecto positivo y uno de los puntos a trabajar y es eventualmente implementar un fast track en lo que tiene que ver con licencias y concesiones. Hay varios temas que se desprenden de este decreto. Hay uno que quiero dejar sobre la mesa para abrir la discusión e ir cerrando también este conversatorio y es el de la demanda. Sin lugar a dudas, ahorita Sandra mencionaba un punto muy importante y es que traer una infraestructura o tener gas parqueado sin tener demanda, pues muy probablemente no va a resultar eficiente económicamente para ningún importador, salvo, digamos, para algunos específicos. Pero la regla general es que no. Entonces tenemos que propiciar la demanda. Tenemos un nicho que es la demanda doméstica, que sin lugar a dudas, digamos, siempre va a tener esa necesidad de abastecimiento. Pero lo que tiene que ver con la generación térmica y lo que tiene que ver con el sector de transporte, pues también son dos elementos esenciales en la demanda que hay que seguir incentivando. En lo que tiene que ver con transporte de GNL, Colombia hoy tiene un proyecto, un borrador para fomentar lo que es el auto GNL, para transportarlo ya por nuestras carreteras. Pero la pregunta puntual es, teniendo claro que se necesita para el cierre financiero fomentar el uso del gas natural, seguir fomentando el uso del gas natural, ¿cómo ven las reglas que hoy estamos viendo respecto de las plantas de generación térmicas como uno de los principales jalonadores de consumo de gas natural? Juan Felipe. Enver, muchas gracias. Perdón, yo tomo un tema que mencionó Andrés hace un momento porque es que me parece clave dejarlo en el tapete. Y es que yo estoy de acuerdo con el fast track, me parece que sería lo lógico, me parece poco probable. Me parece que hoy por hoy alinear al gobierno nacional y algunos gobiernos departamentales o locales no es tan sencillo. Ojalá lográramos hacerlo y tuviéramos los resultados del Regiotram. No sé si se va a lograr. Ese es un primer punto. Pero un segundo punto que me parece muy importante es que este desarrollo que se haga ahorita de cómo construir estas facilidades, qué licencias tener y qué licencias no pedir,
en buena parte va a pavimentar el camino para los proyectos de generación eólica costa afuera. Entonces, mejor dicho, esto tiene una importancia mayúscula frente a lo que estamos hablando, pero tiene una aún mayor y en un punto de vista estratégico frente a la generación en la costa, ¿sí? Eso me parece que es fundamental. También tiene un lado de pronto vulnerable el tema del fast track y es su legitimidad social, ¿sí? Hoy por hoy ese es un factor que puede llegar a afectar a un proyecto de forma importante y pues con los dispositivos de ampliación de los mensajes que son las redes sociales, pues eso también importa. Entonces, me parece que ese es un factor importante. Y para responder un poco la pregunta, hace poco mirábamos el informe 2036 y habla de un aumento de la demanda de gas del 15% para la generación y del 9.5% para sectores agregados. Entonces, pues la demanda automáticamente va aumentando. Digamos, no sé si sea necesario un programa de fomento de aumento en la demanda, primero. Y un segundo punto que es muy importante, creo yo, para tenerlo en cuenta como país, y es ¿qué estoy fomentando? ¿El gas nacional o el gas importado? ¿Sí? Porque pues, generan impactos distintos. Entonces, esos son dos factores muy importantes. En cuanto a la generación térmica, sin duda alguna está el componente que mencionabas ahorita en ver de qué va a pasar con ellos, pero también hay un componente estratégico general y es pues el impacto que está teniendo la generación térmica hoy en día en el contexto general, pues financiero, reputacional, de todo tipo, que tiene un rechazo, pero ellos fueron los que nos mantuvieron vivos en este último momento, ¿sí? Entonces, pues hay una serie de mensajes muy duros contra el sector por parte del gobierno y de otros actores, ¿sí? Entonces ahí hay un doble rasero que hay que revisarse con mucho cuidado porque la confiabilidad es un factor fundamental que no lo reemplaza la sostenibilidad. Gracias, Juan Felipe. Antes de darle la palabra a Ángel, digamos ahí ser muy contundente, y esta es una opinión muy personal, yo sí creo que hay que seguir fomentando y flexibilizando la participación de la generación térmica. Como lo mencionaba Andrés, lo estamos viendo en el sector de energía, son los que han solventado las situaciones de escasez, con lo cual hay que siempre tener mucho cuidado desde el gobierno con las decisiones o las propuestas que se plantean. Y traigo sobre la mesa un proyecto de ley que se presentó para modificar la figura del cargo por confiabilidad, en donde se pretende hacer una reducción del 50% en los ingresos, algo, en mi opinión, terrible, porque entre otras limita el interés que puede llegar a tener un generador térmico de participar en este sector con los ingresos de cargo por confiabilidad, pero de nuevo, y volviendo a la parte de la importación, una infraestructura flotante. Yo no contrato gas para tenerlo ocioso en la infraestructura, yo necesito la demanda y en este caso, de nuevo, la demanda doméstica, las plantas térmicas y el sector de transporte son los llamados principales a tener ese escalonamiento y justificación de la importación. Ángel, adelante. Sí, Enver, digamos, hay dos temas que me parecen súper importantes. Definitivamente la demanda de generación térmica es un jalonador natural de los proyectos. Nosotros logramos la expansión que tuvimos del gasoducto que en su momento construyó Ecopetrol, que luego pasó a Ecogas y que hoy tiene TGI, fue básicamente jalonado por los proyectos térmicos que se hicieron en la punta y que complementaron la confiabilidad del suministro eléctrico. Yo lo que creo es que, y digamos aquí, una discrepancia respetuosa con la introducción que hizo Silvia al principio del tema, no podemos cometer el mismo error que, en mi opinión, hace el gobierno nacional con
con la política pública, que es ideologizarla al extremo. ¿Por qué? Nosotros tenemos que hacer una diferenciación clara que la hizo la misión en su momento, si ustedes recuerdan el documento, y es: una cosa son los intereses de producción de gas natural, los cuales son importantes, generan recursos y hay que fomentarlos, pero otra cosa distinta son las necesidades de abastecimiento del país, que es lo que garantiza el servicio público. Es decir, el país tiene una infraestructura enterrada que cubre la totalidad del país en materia de gas natural, que no se puede desperdiciar en ese sentido. Y nosotros deberíamos traer gas de donde sea. Es decir, si es de Venezuela, buenísimo. Si es GNL, buenísimo. Mientras la demanda esté abastecida y no perdamos competitividad en la industria y no le suba el precio excesivamente al usuario final, al usuario regulado y al pequeño, nosotros deberíamos estar, digamos, en el óptimo en esos escenarios. Ahora, la demanda generación es súper importante, porque jalona, y en este momento, dadas las decisiones, ojo, y esto es muy importante ponerlo claro y jurídicamente es crítico, las decisiones del presidente de la República, porque aquí no hay una decisión de política pública, aquí no hay un decreto, que yo sepa, no hay un decreto que diga no se va a explorar más gas natural, es una decisión del presidente. No voy a sacar más contratos de cerrar esa frontera exploratoria. 2, no hay una decisión de política pública de no incentivar la generación. Simplemente con los hechos estoy cerrándole la puerta a nuevos proyectos de generación en ese sentido, que a mí particularmente me parece totalmente antidemocrático. Esto debería ser una discusión completamente abierta en ese sentido. Pero para contestarte la pregunta, Enver, yo creo que tenemos, sin duda alguna, que fomentar la generación térmica, que, como lo demostró el último niño, fue la que nos salvó de un racionamiento y es súper importante para garantizar el suministro de energía eléctrica. Gracias, Ángel. Y para darle el derecho de réplica, Silvia, adelante, por favor. Yo no era invitada a este conversatorio, ¿no? Pero pues ya que me trajeron al baile, pues yo entro. No, que queríamos un poco qué hacer, esa neutralidad que garantiza la academia. Digamos, por supuesto que entendemos filosóficamente el planteamiento gubernamental, pero precisamente eso quería que se pusiera sobre la mesa. ¿Qué pasa con esta producción nacional o doméstica, como nos decía Sandra? Si realmente existe una restricción legal o es que no están dando las licencias o es que no existen los incentivos. Pareciera que el discurso colectivo de este panel de expertos es sí importación, la importación se necesita, es importante o no vamos a tener cómo abastecer el mercado nacional. Y finalmente, pues sin perder de vista que la idea de la prestación de los servicios públicos es garantizarle el acceso a la población. Entonces un poco, pues sí, el mercado, hemos hablado mucho del mercado, de los mecanismos de redundancia, de la confiabilidad, etcétera, pero todavía no hemos hablado de los usuarios, qué pasa con las tarifas, qué pasa con la regulación, la institucionalidad, la CREC, si nos nombran expertos, etcétera, que un poco era el propósito de esa introducción, tratar de llamar la atención en ustedes, y me gusta que Ángel lo haya traído al baile para que podamos poner sobre la mesa esos otros aspectos que son arandelas del decreto, que de fondo creo que todos están de acuerdo, con más y con menos, que le quite tanto requisito, que le ponga menos requisito, que garantice el mercado, pero de fondo, pues ese tema de cómo está el usuario, cómo la tarifa, cómo filosóficamente garantiza el Estado esto de la prestación adecuada de los servicios, que es lo propio del Estado Social de Derecho, pues ese es un tema que también yo los invitaría a que lo pusiéramos sobre la mesa dentro de este cierre y dentro de esta apertura de un debate que es tan importante. ¿Qué pasa con los expertos de la CREC? ¿Cómo es que debería salir esa regulación? ¿Qué es lo que va a pasar con las tarifas de los usuarios? ¿Las vamos a poder pagar? ¿No las vamos a poder pagar? Este tema de la importación, ¿cómo afecta? O de pronto en ese balance lo ideal sería fomentar otro tipo de cosas
como estamos en un debate académico, pues uno puede proponer, sigamos en el mercado nacional, impulsemos cierto tipo de tecnologías, etcétera, etcétera, que era un poco la invitación. Entonces ya con eso, pues yo, Enver, yo te vuelvo y te doy la palabra, porque si yo sí quisiera escuchar la opinión de los panelistas en ese sentido, qué pasa con el usuario, con las tarifas, con la institucionalidad y con todos estos otros elementos que también tienen todo que ver con este debate que estamos pues, realizando. Silvia, gracias por tu intervención. Silvia aboga entonces por el derecho de los usuarios, los temas tarifarios. Y bueno, fíjense que a lo largo de este conversatorio y cuando lo estuvimos preparando, siempre tuvimos como presente que esto era una charla entre amigos, como tomándonos un café. Entonces, siempre van a quedar cafés pendientes, pero ya llevamos entonces hora y media y vamos entonces a ir cerrando un poco y vamos a hacer un recorrido final y después de las intervenciones de cada uno de ustedes hacemos unas conclusiones que me he permitido aquí tomar nota a partir de las intervenciones de cada uno. Entonces, empecemos por la doctora Sandra. Sandra, adelante. Bueno, yo te voy a decir una cosa y es, digamos que yo creo que nosotros somos un país consumidor de gas. Creo firmemente que nuestro mercado va a volver a explorar, que Colombia va a volver a explorar, que Colombia va a volver a ser atractivo, que vamos a volver a hacer rondas de hidrocarburos, y esto lo pienso desde el deseo, pero yo sé que va a ser así, porque la transición energética a los países en el mundo les cuesta lo que Colombia no es capaz de pagar. Sin embargo, los pozos que no exploramos hoy, la sísmica que no hacemos hoy, no se refleja en pozos en gas para dentro de 6, 7 años. Entonces, como decían antes, ese rezago nos va a cobrar. Pero somos un país consumidor de gas y yo creo que lo tenemos que seguir siendo, con el gas que sea. Yo creo que la protección al usuario en este momento es, si hay una decisión del gobierno nacional de no explorar por más gas, que creo que es algo que, como dice Ángel, no ha salido en la norma, es simplemente la decisión de un gobierno de no voy a entregar más contratos, tenemos que poderlo paliar con gas importado. Creo que la solución para nosotros, para los usuarios, es el gas importado. Creo que hay que dejar de pensar que el precio siempre será una situación que no beneficia a los usuarios. Hemos tenido días y barcos de gas importado más baratos, y eso está comprobado en este fenómeno del Niño, que el gas producido nacionalmente. O sea, boca de pozo a $12, $13 y teniendo barcos de gas importado para generación eléctrica más barata. Entonces, realmente, en la medida en que nosotros nos metamos en el contexto internacional, hay que perderle el miedo a que el commodity siempre va a ser caro. Claro, es un commodity internacional. En la medida en que haya guerra en Ucrania, más problemas, que hayan problemas logísticos o que hayan situaciones excepcionales va a pasar. Pero el problema que nosotros tenemos hoy en Colombia es que tenemos un déficit en la oferta de gas natural nacional. Y eso hace que los precios se hayan ido a la estratosfera. Por lo tanto, no se le garantiza al usuario un gas barato. Pero es que no estamos acá para garantizar un gas barato, perdónenme. Yo creo que estamos acá para prestar un servicio público. Claro, hay que tratar de tener las mejores condiciones para el usuario. Hay que tratar de tener tendencias internacionales de gas importado. Pero si no se le presta el servicio, ¿cierto? Y tenemos que hacer un tránsito a otras energías, eso es lo más costoso que le va a pasar al usuario. No tener la posibilidad de tener un servicio público. Entonces, yo creo que tampoco podemos ser, o sea, no podemos evadir lo que está pasando ahorita. No tenemos exploración por gas. No tenemos fomento de la exploración. Y no sabemos eso. Yo aspiro a que eso dure 2 años, 800 días, como están diciendo en las redes, pero realmente si no vuelve a pasar, cada día que no exploramos, no vamos a tener gas. Entonces, yo sí abogo porque tengamos, ojalá las mejores condiciones de tarifa al usuario, pero por encima de eso, que tengamos disponibilidad de gas, que utilicemos nuestros gasoductos, que se construyan más gasoductos, que tengamos una red alta de gasoductos. Y en el tema eléctrico, voy a decir algo que siempre digo y es, yo creo que tenemos que dejar de satanizar las tecnologías. Todas las tecnologías son importantes para nosotros. Si nosotros tenemos la posibilidad de importar gas para la generación térmica, buenísimo. Si tenemos gas en Colombia para la generación térmica, buenísimo. Pero también tenemos carbón, pero también vamos a tener solares. Y sobre todo, hay que privilegiar la energía firme. La energía firme que nos dan no solamente los térmicos, sino que nos dan los embalses bien manejados. Muchas gracias, Sandra. Muy amable por tu intervención final. Vamos entonces con Juan Felipe, con su intervención final. Adelante, Juan Felipe.
Gracias, Enver. Pues un poco como conclusión, a mí me parece que hay un balance muy importante que tenemos que alcanzar, que es un poco el balance entre mercado y seguridad energética, que a veces estarán contrapuestos y a veces estarán relacionados. Yo, ahorita que Sandra mencionaba el tema de los gasoductos, me acabo de acordar de un estudio que salió hace un par de años que mostraba que todas las interconexiones de gas binacionales en América Latina han sido utilizadas con fines ideológicos. O sea, Chile, Argentina le cortó el chorro a Chile, Bolivia a Perú, ¿sí? Entonces, un poco la conclusión del estudio es que la mejor interconexión que podía hacerse en América Latina, así fuera un poco más costosa, era la licuefacción o regasificación, y ese era realmente la mejor forma de evitarnos problemas y de pasar la seguridad energética a un tema comercial y quitarle lo político. Entonces, pues volviendo un poco al inicio de la conversación, Colombia parecía estar un poco en la adolescencia de qué va a pasar con su mercado de gas natural, y yo estoy de acuerdo con Sandra, hay que abrirnos al mundo. Eventualmente, en una nueva administración que de pronto no siga esta decisión personal del presidente de no explorar por más gas, puede abrirle la puerta a un recurso muy importante, que lo tenemos, como se dice popularmente, en la puerta del horno, que son los no convencionales, ¿sí? Y ahí Colombia no solamente tiene un elemento de seguridad de suministro importante, sino una posibilidad muy grande de convertirse en un exportador relevante, por lo menos en el mercado regional. Entonces, ese es un factor que hay que empezar a pensar, y este de pronto es el primer ladrillo en ese camino, y pues ahí se van abriendo espacios. Yo Gracias, creo que hay bastante por hacer. Creo que sin duda alguna tenemos que seguir explorando, eso no me cabe la más mínima duda, pero pues sí, hay que asegurarle la confiabilidad al usuario, pero eso yo sí hago la anotación de que bienvenido el gas importado siempre y cuando no sea un monopolio. La seguridad energética es equivalente a la diversificación. Entonces, en la medida en la que estemos diversificados, que venga de donde venga. Gracias, Juan Felipe. No monopolio en la importación, romper la hegemonía en la importación del gas natural. Para ir cerrando, entonces, Andrés, y cerramos con Ángel y después vamos con las conclusiones. Adelante, Andrés. Bueno, muchas gracias, Enver. Bueno, para responderle un poco a nuestra querida Silvia, pues nosotros siempre estamos pensando en el usuario. Obviamente que así es. Hoy por hoy hay unas necesidades inmensas por parte de la demanda en relación con el gas, y esas necesidades debemos atenderlas. No solamente se trata del gas que se destina a procesos industriales, no solamente se trata del gas vehicular, se trata del gas que usan las personas a diario para cocinar, para calentar el agua, para calentar sus hogares. Y en esa medida, habiéndose creado esa necesidad de un servicio que es esencial, pues lo que le corresponde al país es garantizar un abastecimiento confiable, seguro e ininterrumpido de esa demanda. Obviamente eso requiere planeación, y una planeación que esté orientada a la confiabilidad. Y la confiabilidad no es otra cosa en un sector como el del gas y también en un sector como el eléctrico, que contar con una infraestructura que conecte las fuentes de gas, sea cuales sean, con ese usuario final que realmente requiere el producto, y garantizar que esa infraestructura de transporte tenga el gas que esos usuarios demandan. En esa medida, pues nosotros no somos enemigos del gas importado. Cuando yo arranqué esta presentación y dije que yo soy amigo del gas local, que es un gas que genera empleos, que es un gas que genera riqueza, que es un gas que genera seguridad energética. Lo cierto es que eso no implica que uno tenga oposición a la posibilidad de que también se importe gas, porque es que ese gas que se importa llega a ser complementario del gas nacional, o en algunos casos llega a suplirlo cuando por condiciones de cantidades o precios se genera esa condición. Y eso está ocurriendo en el país. Es decir, al margen de que hemos dejado de explorar y de que esa estabilidad de los 7 años de la que hablaba Felipe al principio de la reunión se ha empezado a romper,
lo cierto es que eso tarde o temprano iba a ocurrir, incluso si seguimos explorando. Esa es una posibilidad que nosotros siempre hemos tenido en el horizonte. Y en esa medida importar gas debe ser una alternativa para satisfacer ese mercado. Y no importa si el gas viene de Venezuela, si viene de la China comunista, si viene de Estados Unidos, si es un gas yanqui o es un gas que viene de la Rusia de Putin, pues lo importante es que nosotros tengamos abastecido a nuestros usuarios, y en esa medida y rescatando lo que él anotaba del tema del monopolio, lo importante es que no se generen esos monopolios de tal manera que el mercado se desarrolle. Por eso yo creo que uno de los puntos importantes, y seguramente tú lo vas a tocar en conclusiones, que era el tema de regasificación, es que la regasificación debe ser libre, porque es una actividad que no está integrada con ninguna otra y que se puede desarrollar en competencia, y en esa medida se debe permitir que quien tenga esa facilidad de desarrollar esa regasificación y de traer esas moléculas de gas que requiere el mercado lo haga, porque en la medida que eso sea posible, pues el gas va a ser más económico y va a estar más al alcance de la mano de los usuarios que lo demandan. Esa es mi conclusión, Ember. Gracias, Andrés. Somos amigos de la importación y regasificación libre. Las conclusiones iniciales de Andrés. Al final vamos entonces a cerrar con las conclusiones, y para irnos despidiendo y cerrando, doctor Ángel, por favor, su intervención para cerrar. Yo lo que diría es que el decreto requiere mucho trabajo. Todavía requiere mucho trabajo. Requiere que esté armonizado con la regulación. Necesita pasar por la SIC. Yo creo que la doctora Cielo Rosín, que ha defendido la abogacía de la competencia en ciertos foros, y yo creo que vale la pena que lo pasen para además blindarlo, la señal, porque claramente ya van varios actos administrativos que se han caído por violación a este tema de consulta al derecho de la competencia. Yo creo que el hecho de que facilitamos la importación no va en contra de la producción nacional. Por el contrario, yo creo que lo que va a pasar es que va a dinamizar la infraestructura y ya no va a depender de un mercadito, perdón el término mercadito colombiano, sino va a depender de unas connotaciones internacionales que me parece súper importante, que toma ventaja de la alta liquidez del mercado de GNL, porque es un mercado absolutamente dinámico donde no hay posiciones dominantes y donde el precio, como lo mencionaba Sandra muy bien, el precio se mueve incluso en ocasiones mejor que el precio local. Ahora, voy a contestar una pregunta que hace un participante, y es si el tema del agente importador con ESP se requiere que sea ESP o no. Fíjense que aquí hay un tema muy interesante, y es que el decreto 1073 diferenciaba el agente importador del comercializador de gas natural importado. El agente importador importa el gas, como su nombre lo dice, pero no necesariamente era para servicio público, como lo mencionaba Sandra en alguna de las intervenciones. Solo cuando lo destinaba a consumo interno se volvía comercializador de gas natural importado. ¿Dónde está el issue? ¿Dónde está el problema? El problema está en la intervención, en mi opinión, torpe que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos con el proceso de asimilación, porque lo que hizo fue decirle a Ecopetrol, por ejemplo, usted no puede ser importador si no es ESP. Y pues obviamente, o sea, los ingresos de gas natural de Ecopetrol son absolutamente insignificantes frente a los demás ingresos. No se va a convertir en una empresa de servicios públicos solamente por volverse importador. Eso no tiene sentido. Eso es una desnaturalización de la norma, y eso no debería darse en ese punto. Esos son como mis temas finales, Ember. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por tu intervención. Bueno, a todos los que nos acompañaron en esta mañana, muchas gracias también al doctor Jorge Castaño, también a el doctor Milton Montoya, al Departamento de Derecho Económico, al Departamento de Derecho Minero-Energético, a la Universidad Externado, y también, desde luego, a la doctora Paula Sánchez y a Silvia por propiciar estos espacios que fomentan y enriquecen la discusión.
Para cerrar, entonces, vamos a las conclusiones. Las conclusiones a lo largo de esta hora y media fueron las siguientes alrededor de la propuesta de políticas para la viabilización del gas costa afuera y la importación de gas natural. Primero, somos amigos de la importación. Segundo, no monopolio en lo que tiene que ver con la importación. Somos amigos del gas Putin, del gas catarí. Bienvenido todo lo que tiene que ver con abrirnos al mundo, como mencionaba Juan Felipe. También otra conclusión es la necesidad de seguir explorando para fortalecer la confiabilidad y que ese rezago no nos pase cuenta de cobro, como mencionaba Sandra. También otra de las conclusiones, muy importante lo que mencionaba Sandra, es que muy probablemente no vamos a preocuparnos y no tenemos por qué preocuparnos por el gas barato, sino por la disponibilidad y la atención del servicio público domiciliario de gas natural. La regasificación libre, mencionaba Andrés Ospina como una de sus conclusiones, lo que tiene que ver también con perderle el miedo al commodity internacional que es, en este caso, el gas. Y finalmente, conclusiones que fueron las primeras a las que llegamos en este espacio y tienen que ver con, uno, medir el impacto de los usuarios, pero sobre todo garantizar la confiabilidad y la continuidad en el servicio. Lo positivo del decreto, Ángel destacaba la obligación que se está estableciendo para el comercializador de gas natural importado de una declaración semanal. También, y es una conclusión a la cual todos llegamos, y es la necesidad de seguir fomentando y creando reglas para el fomento de la generación térmica en Colombia. Y también una de las observaciones que vimos y que está en la propuesta de borrador es la revisión que se tiene que hacer de atar contratos firmes con recursos contingentes. Libertad total en la importación y lo que tiene que ver también con explorarse la flexibilidad en lo que tiene que ver con las concesiones y las licencias ambientales, que Juan Felipe nos comentaba que es algo que puede resultar un poco tortuoso de reto actualmente, pero que sin lugar a dudas va a permitir que se den efectivamente los proyectos de importación en Colombia. Eso era lo que teníamos preparado entonces para esta mañana. Muchas gracias a las casi 63 personas que se conectaron y nos acompañaron acá. Muchas gracias a Sandra, Andrés, Silvia, Juan Felipe y Ángel por este espacio y por sus valiosas opiniones. Un gusto haber compartido con ustedes y que tengan un buen fin de semana con puente incluido. Gracias. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias. Cuídense. Tenemos tal vez una pregunta que tenemos de pronto el tiempo, si les Claro. parece, la podemos resolver. Y si tenemos un par de minutos, todavía podríamos resolver alguna pregunta del auditorio de Envert. No sé si... Sí, vamos a leer aquí la de Valeria Humada. Valeria nos pregunta, buenos días, muchas gracias por la información compartida. ¿Qué consideran que debería desarrollar el decreto en relación con la figura de agregador de demanda y transporte para que el interior pueda contar efectivamente con gas importado? Ángel, Yo quisiera opinar. adelante. Miren, yo creo que este es uno de los ejemplos perfectos para aplicar la excepción que prevé la Ley 155 y el Decreto 2153 respecto a la eficiencia. ¿Por qué? Fíjense ustedes que si la demanda se alinea, en principio debía recurrir a la Superintendencia de Industria y Comercio para que le autorizaran digamos, la cartelización en buenos términos para ir a comprar gas, volumen importante. Pero como lo decía Sandra, si compramos un barquito nos sale muy caro, pero si compramos un barco grande entre todos, nos sale mucho más barato. Y ahí es donde deberíamos pensar en que la demanda se junte a través de algún vehículo para comprar gas en el exterior, el GNL en el exterior, e importarlo en ese sentido. Y ojalá, en mi opinión, sea una solución de sector privado y que no tenga intervención regulatoria, porque si eso se hace, se dinamiza de manera muy interesante.
Y por tanto, yo creo la pregunta de Valeria es, yo creo que debería permitirse para lograr mejores precios y mayores eficiencias. Gracias, Ángel. Sandra. Yo solo ahí para meterle una cuña, por favor. También para un pedido, una imploración, necesitamos solucionar el tema de transporte, de la tarifa de transporte para la importación de gas. Necesitamos que salgan los esquemas de estampilla o lo que vaya a salir para que la gente tenga una señal clara en materia de tarifas y de esquemas de contratación, más que de contratos de transporte, sino de la tarifa que va a tener para el transporte de gas importado. Porque en la medida en que no tengamos resuelto ese tema, a los usuarios, a los distribuidores, a los usuarios no regulados, les queda muy duro asumir compromisos de importación. Si para llegar a Cali nos va a valer lo que nos va a valer, si no tenemos certeza de cómo va a funcionar, yo creo que eso desde la misión, como lo mencionaba Ángel, que me recordó la misión, se está hablando de los esquemas tarifarios para el transporte de gas, que además están en la CREC. Estamos pendientes de que se expidan. Ha sido una solicitud de, creo que es la primera vez que todos los transportadores y todo el mundo está de acuerdo en que hay que sacar algo al respecto, pero necesitamos que eso salga con urgencia. Gracias, Sandra. Juan Felipe, ¿de pronto querías decir algo para cerrar? No, perfecto. Bueno, no vemos más preguntas acá en el chat. De nuevo a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias. Y también en el chat estamos dejando un link si desean profundizar sobre estos temas a través del Departamento de Derecho Económico. Y muy bienvenidos entonces a utilizar estos canales de contacto que tiene la Universidad Externado. Muchas gracias de nuevo a todos y que tengan ahora sí un feliz fin de semana. Hasta luego. Feliz día. Muchas gracias, Chao, Ángel. feliz día. Chao, chao. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Luego. Gracias.